Hay un debate, ¿no?, en el Frente de Todos de Junín con respecto a las elecciones, a las PASO, ¿no? Algunos dicen lo mejor sería que haya 3, 4 listas del Frente de Todos. Otros dicen, bueno, eso podría generar demasiados chispazos internos, mejor sería una lista única. ¿Hacia dónde cree que se encamina, ¿no?, en términos de estrategia electoral, el Frente de Todos? No, a ver, yo sinceramente no vengo hablando de listas con los dirigentes que uno habla. Obviamente que las estrategias son válidas siempre. Ha habido muy buenas experiencias con listas únicas, ha habido muy buenas experiencias con PASO. Nosotros en particular, como espacio político, hablo de la Cámpora, todos nuestros intendentes fueron intendentes compitiendo en PASO y ganaron. La experiencia de la provincia de Buenos Aires es esa. Todos nuestros candidatos y candidatas que encabezaron un proceso electoral se sometieron a PASO y la ganaron. ¿Cree que son movilizadoras las PASO, que generan? Depende del contexto y del acuerdo y de cómo se organiza y se dirima eso. Hay veces que sirven, hay veces que no sirven. Yo te puedo dar un ejemplo. La PASO de Mercedes sirvió porque sumó y Juan es intendente. La PASO de Quilmes sirvió porque la PASO en Villegas sirvió porque, no sé. Ahora te puedo dar un ejemplo, que la PASO en la provincia de Buenos Aires entre Aníbal y Julián no sirvió. Entonces, digo, es disímil, no es, digo, la política no es lineal, ¿no? Es un poco más específico. Sí, yo no he escuchado a ningún dirigente que diga que esté pregonando la lista única, pero también puede ser una opción válida, digamos. Ni tampoco creo que haya una definición particular sobre eso. Nosotros en el partido, en el PJ, no estamos teniendo todavía esa discusión, que sí seguramente se va a dar, y que ahí es mucho más variopinto el análisis. Me parece que es un poco más complejo. Hay que buscar realidades y situaciones que lleven a ver qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Me parece que cuando uno tenga tanto por intuición y por metodología qué es lo mejor, hay que llevarlo a cabo, pero me parece que esa es una discusión un poco más compleja. Yo creo que hay experiencias de un lado y del otro que fueron válidas y buenas. Hay que buscar cuál es la mejor estrategia para Junín y llevarla adelante. Ahora también va a depender de lo que ocurra en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, donde por ahora todo es incertidumbre. Sí, no sé si es incertidumbre. Yo creo que un poco hay una claridad, que la dirigente política con más caudal de votos y que es la que puede definir o no cómo ir a elecciones es Cristina. Y ella es la que tiene que definir una estrategia electoral. Nosotros no tenemos problema, ya lo dijimos, ya lo dijo nuestro principal dirigente, que es Máximo Kirchner. Si tenemos que ir a elecciones, vamos a elecciones, que armen su lista, nosotros armamos la nuestra. Obviamente con Cristina es la dirigente que va a dirimir y que va a decir cómo tiene que ser la lista del kirchnerismo. Y bueno, y habrá que el albertismo o las otras líneas políticas armarán su lista. Ahora, Cristina es la armadora, o sea, está más cerca de ser la armadora de la estrategia electoral, del armado político, o la ve todavía con posibilidades de ser la candidata. Yo creo que tiene que ser candidata. Porque uno ve que de alguna manera el clamor, que era incipiente, pero que estaba la Cámpora también impulsando ese clamor para que ella finalmente sea candidata, como que en las últimas semanas parece que perdió un poco de fuerza, ¿no? No, y está lleno está tribunales, en este momento está tribunales llenos de compañeros y compañeras pidiendo la no proscripción de Cristina. Y seguramente en el transcurso de los próximos días estaremos haciendo en la sección un plenario de la militancia con un montón de compañeros y compañeras, seccional hablando, ¿no? Todavía no sabemos dónde
ni cuándo, ni en qué ciudad, pero se va a hacer un plenario lucha y vuelve de la militancia, de toda la cuarta sección, con todos los intendentes, con todos los legisladores de la sección. Y me parece que el que crea eso está equivocando. Nosotros, por ahí capaz que no sale tanto en los medios, pero... La idea de proscripción, ¿no? Que también está en debate, incluso dentro del Frente de Todos. No, bueno, el dirigente que piensa que Cristina no está proscripta comete un error histórico garrafal. Primero porque, es desconocer que la Cámara de Apelaciones a la cual tiene que ganar está Hornos y Borinsky. Hornos y Borinsky jugaban al pádel con Macri en Olivos, cuando él era presidente. Entonces, ¿qué va a hacer Hornos y Borinsky? No creo que vayan a ir en contra del fallo de primera instancia. Punto número 1. ¿Y qué van a hacer Rosenkrantz, Rosati, Maqueda y Lorenzetti? Si escala la Corte Suprema. Entonces, si hay una proscripción, porque lo que se va a buscar es que Cristina sea candidata, que cuando Cristina sea candidata aceleren el proceso de segunda y tercera instancia y generen esa condición. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que ellos le trasladan hacia el Poder Judicial. Pero no llegarían con los plazos de todos modos pueden a poder llegar, evitar que sea candidata, ¿no? Pueden llegar, con un fallo de segunda instancia pueden llegar. Lo pueden sacar cuando quieran. Hoy vemos cómo funciona la justicia. Por algo es el poder más delegitimado, inclusive por encima del poder ejecutivo y judicial. Entonces, en ese sentido me parece que es un error. Pero bueno, está bien, cada uno lleva agua para su molino. ¿Cómo lee hoy las Yo lo que te digo, perdón, una cosita. Si Cristina está el problema, si yo tuviera que decirle a Cristina qué tiene que hacer, no osaría decírselo porque me parece que ella tiene la capacidad, pero a mí me gustaría un escenario donde Cristina arme su lista con su candidato a presidente, presidenta, con su candidato a gobernadora, gobernadora, con su candidato a intendente, intendenta, con sus legisladores nacionales, provinciales, y que los demás fuerzas del Frente de Todos se sometan a una elección contra esa lista, si se animan. ¿Hay candidatos, digamos, que generen expectativas, que generen esperanza, además de Cristina? Si Cristina no es candidata, ¿hay otros dirigentes que...? Yo creo que Axel Kicillof es un gran candidato. En el lugar que se lo ponga es un gran candidato. Sí. ¿Lo ve como una posibilidad eso? Yo creo que es un dirigente que tiene un nivel de aceptación a nivel nacional y provincial altísimo y que es el mejor gobernador de la vuelta a la democracia para acá, y la verdad que puede ser candidato. Yo creo que me parece que Guado es un posible candidato que me parece que camina muy bien y que genera mucha empatía, y que es, por lo menos de los dirigentes que yo he escuchado en privado, el único dirigente que tiene un conocimiento vital de qué metros de ruta, no kilómetros, qué metros de ruta faltan en la Argentina. Tiene un plan en serio del desarrollo de la Argentina en serio. Me parece que Sergio Massa puede ser también un candidato presidencial. Aunque me parece que los números de la inflación no lo acompañan, ¿no? Estamos hablando casi se va a conocer mañana, pero cerca de un 8%, ¿no? En marzo de inflación. Sí, no lo tengo tan finito, pero sí, yo creo que en los números que viene habiendo, llegando a diciembre con estos números vamos a estar en un 75, son 25 puntos menos de los que hubo el año pasado. Quizá, obviamente, se tiene una expectativa mayor, que puede seguirse sucediendo, no quiere decir que no se suceda para acá, pero cuando uno analiza los números fríos, que obviamente a veces eso no impacta directamente en el bolsillo del ciudadano o la ciudadana, pero hay un 25, casi un 27% menos de inflación del que había pero bueno, esto es una responsabilidad de lo que nos pasa en la Argentina, una gran responsabilidad del inepto del ex ministro de Economía, Guzmán. Usted lo atribuye a Guzmán, digamos, los problemas que estamos viendo en la economía, donde ciertamente yo coincido con Ferraresi. Es muy difícil vivir hoy en la Argentina. Sí. Yo coincido con Ferraresi, lo que plantea Ferraresi, que Guzmán es una bomba de tiempo. Si Massa no venía a desactivarla, probablemente terminaba mucho peor, por no escuchar y por ser para mí, un inepto. Hay un tema
que lo habrá escuchado. Perdón, también... y lo dije desde el primer día, que Human es un inepto, por suerte no lo defendí nunca. Hay un tema que me parece que para un gobierno nacional y popular, para un gobierno digamos de raigambre peronista, es inaceptable, y es que hoy en la Argentina en muchos casos se es pobre trabajando, no se llega a fin de mes haciendo inclusive un gran esfuerzo o teniendo más de un trabajo. Nosotros no vinimos a eso. Y eso es un poco la discusión de fondo, porque acá hay que decir las cosas como uno las piensa y como uno las dice, ¿no? Acá la discusión no es de poder dentro del frente, la discusión es de hacia dónde vamos. Nosotros lo que decimos, lo que dijo, yo digo, releamos, porque hagamos un ejercicio, ¿no? Yo me acuerdo muchos dirigentes que está bien, no salen a pedir disculpas porque no está bien que no resistan el archivo. Muchos dirigentes criticando cuando Máximo decidió dejar de ser presidente de bloque por no votar el acuerdo con el FMI, ¿no? Y los invitaría a releer la carta cuando renuncie. Y los invitaría a leer todas las cosas que fue diciendo en el tiempo de ese momento para acá. Es lo que nosotros venimos planteando. Sobre los condicionamientos, ¿no? Sobre los condicionamientos y sobre la realidad de lo que venimos a hacer como gobierno y lo que no hacemos. Ahora, la gente que nos está viendo, mucha gente lo piensa. Está bien, dice, pero ¿quién lo puso, Alberto? Lo puso Cristina, ¿no? Entonces ahí que hubo una traición, una estrategia electoral que funcionó para llegar al poder, pero que después se vuelve inviable en la práctica. No sé, yo creo que ahí lo que pasó es que no se tomaron las decisiones, más allá de que lo haya elegido o no, y que haya llegado a partir del caudal de votos que tiene y sigue teniendo Cristina. El tema es cómo vos tomás decisiones a la hora de estar sentado en el sillón de arriba de ella. Porque el que firma es uno. ¿Pero hay responsabilidad de Cristina en las políticas de este gobierno? Yo creo que Cristina planteó lo que había que hacer desde un primer momento, y el que firma es uno. Cuando planteaba la cuestión de la lapicera, no planteaba la cuestión de la lapicera por las listas, planteaba la cuestión de la lapicera para la toma de decisiones. Y tiene que ver con tomar decisiones y con, a ver, si nosotros vemos que, a mí no me preocupa tanto, y lo digo, a mí no me preocupa tanto que el número inflacionario, sí me preocupa que Arcor tenga un superávit 100% mayor al que tuvo el año pasado, que fue extraordinario. ¿Y qué se hizo con Arcor? ¿Cuántos trabajadores sumó Arcor en los últimos 2 años? Sí, en un sector como el alimenticio de mucha carterización, mucho oligopolio. Y ahí ¿cuál es la fuerza que tiene, que puede igualar condicionamiento entre el consumidor y el productor de alimentos? El Estado. Yo no tengo dudas que la inflación es un tema muy complejo, histórico en la Argentina, que hay también especulación, que están los vivos de siempre, ¿no? El empresario que saca un provecho de esto. Están las guerras, hay empresarios y hay gente que hace negocio, ¿no? En situaciones tremendas, ¿no? Pero digo, no se escuchó una autocrítica de parte de Cristina, decir, bueno, yo impulsé a Alberto Fernández. Pero para mí no fue un error impulsarlo a Alberto Fernández, el error es cómo vos después gobernás. Claro, pero tampoco sobre, digamos, una autocrítica o una crítica directa, ¿no? ¿Y qué hacer ante esta Cristina situación? lo ha planteado, escuchen el discurso de Cristina en el Estadio Único de La Plata 2021. Escuchen ese discurso. Pero en ese caso, ¿no es mejor abandonar el gobierno? No, yo creo que no, porque somos una coalición de gobierno donde claramente discutimos las cuestiones en términos de esto, de ser de una fuerza política compuesta por distintas fuerzas políticas con distintos venimos de distintos lugares y discutimos de esa manera, pero lo que discutimos no es poder, lo que discutimos no es una forma de gobernar. Entonces, ¿para quién vamos a gobernar? ¿No? Entonces, en ese sentido es lo que uno plantea, la discusión de fondo. Entonces, cuando uno ve, lo que yo creo es que los dirigentes que creen que Cristina está proscripta le tienen miedo, porque saben que si Cristina arma una lista, ella, dentro del Frente de Todo,
le gana a cualquiera. Siendo ella candidata o no siendo o candidata. Poniendo al candidato que quiera. La oposición habla de cierta estrategia, ¿no? Que esto es lo que ve la oposición del kirchnerismo, de, lo dicen así, refugiarse en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como ante lo que puede ser para la oposición, ¿no? Una derrota en Nación, tratar de retener la provincia de Buenos Aires. ¿Eso que cambiemos, dice eso? Sí. No, pero ellos gobernaron en la Nación y la provincia de 4 años, fueron el peor gobierno, no de la vuelta a la democracia, de la ley San Peña para acá. Digamos, o sea, hablan, digo, su gobernadora termina siendo, era porteña, vino a la provincia de Buenos Aires, dijo que era bonaerense, fue la peor gobernadora de la historia y ahora volvió a la capital. ¿No? Ahora, el que va a ser candidato jefe de gobierno era intendente Vicente López, la provincia de Buenos Aires. O sea, digo, acá dejaron el hospital. Hoy lo escucho hablar del hospital. Kicillof tampoco es el más bonaerense de todos. No, bueno, pero vivía hace bastante más años en la provincia de Buenos Aires que lo que vivía Vidal, digamos. Acá los escucho hablar del hospital. Dejaron el hospital sin gasas ni suero. Y hoy hablando del hospital. Las obras que hicieron durante los 4 años que gestionó el hospital Abraham Piñero, las hubo que hacerlas enteras de nuevo. Yo te puedo hablar de PAMI. 1.600 audífonos sin entregar, sin siquiera armar el expediente para que los abuelos escuchen. Dejaron una deuda atroz. No hicieron un kilómetro. Lo vemos acá, el que va a Capital o La Plata muy seguido. Si alguien se acuerda, acuérdese que Macri vino a inaugurar, de los 40 kilómetros que hay de acá a Chacabuco, inauguró 20. Porque me acuerdo que tenías que ir 10 kilómetros única vía, otros 10 kilómetros autovía, y después inauguró 3 minutos de ruta en San Andrés de Giles. 3 minutos reloj. Del peaje a Giles tenías 3 minutos reloj. No cuento kilómetros porque eran 3 minutos. Entonces, habla una fuerza política que no tiene, que realmente no puede ni tiene altura ética y moral para hablar de esto. Ahora, mucha gente está descolocada, ¿no? con este gobierno, sobre todo los que tienen el recuerdo de haber votado a Cristina, el recuerdo de haber podido construir con Procrear, de haber podido por eso hay que votar a Cristina. Claro, pero digo, la pregunta es, ¿Cristina es la misma de antes, o Cristina también cambió, o el mundo cambió y es otro contexto? Si la gente quiere volver a ser feliz, quiere volver a tener Procrear, quiere volver a que la Argentina sea una Argentina de mucho trabajo, de que los trabajadores estén cercanos al 50-50 y demás, hay que acompañar a Cristina o a quien Cristina diga. Claro, el problema en política que cuando las cosas son muy difíciles de explicar... No, que no es muy difícil. Cristina tendría que haber sido ella presidenta en el 19, y por eso... Entonces, claramente, la única garante de los derechos de los argentinos y las argentinas para adelante es Cristina. Se tiene nombre y apellido, es Cristina Fernández de Kirchner. Hay que lograr que no haya una proscripción de ella como la principal dirigente política de la oposición, del peronismo y del movimiento nacional. Lo piden todos los sindicatos, lo piden todos los compañeros, y cuando vamos a los barrios, cuando golpeamos una puerta de cualquier barrio, lo que nos preguntan es si Cristina va a ser candidata. Yo lo que le digo a la gente, lo que le digo al pueblo, lo que le digo a los compañeros y a las compañeras es que si queremos volver a ser felices, la única forma y la única garante de eso es Cristina, y por eso nosotros vamos a acompañar y vamos a hacer lo que ella nos pide hacer, y vamos a acompañar, y si no es ella, a quien ella designe, porque es la forma que nosotros creemos, y tampoco no hay que volverse loco, porque ya tuvimos una etapa donde no gobernamos y reconstruimos una fuerza política y volvimos, así que en ese tiempo no hay ni miedo ni especulación. Nosotros nos venimos, yo creo que un poco Máximo ayer estuvo con un compañero de nuestra organización que es candidato en Trelew, que ganó una PASO, para algún arribado que cree que no nos sometemos a PASO, que ganó una PASO en Trelew, una de las principales ciudades del sur. Estuvo el compañero Máximo y ahí planteó una cosa, ¿no? Bueno, nosotros no vinimos a esto, vinimos
a otra cosa, y si tenemos que volver a reconstruir una fuerza política, la vamos a hacer, no tenemos problema. Pero sí, siempre lo hacemos de cara a la gente y podemos mirar la cara, porque nosotros siempre dijimos esto. Nosotros apenas vimos, en los primeros años, inclusive durante la pandemia, donde apenas vimos nosotros que el modelo económico iba hacia una forma que no iba a beneficiar a los y las trabajadoras de la Argentina, nosotros lo planteamos, y por eso Máximo dejó de ser también presidente del bloque. Melanie, ¿cómo analiza el crecimiento, ¿no?, de espacios más radicalizados, como puede ser el de Javier Milei, ¿no? Hablan las encuestas de que está creciendo inclusive en sectores populares, incluso en el conurbano más profundo. Hoy Aníbal Fernández tuvo unas declaraciones, digamos, fuertes, ¿no?, donde dijo que si gana la oposición, la elección va a haber sangre y muertes en las calles. No lo escuché. Pero no, el factor Milei es un factor a nivel mundial. Está creciendo ese fenómeno libertario, más lo que es los formatos del trumpismo exportado a distintos sectores. Inclusive lo vemos en Europa, donde por ahí sectores más radicalizados, inclusive filonazi y neonazi, han hecho elecciones muy importantes. Sí, con Vox en España, ¿no? Con Vox, hay en Grecia, hay muchos lugares donde han crecido muchísimo. Entonces, yo lo encuadro en esta cuestión que el mundo está en crisis. Hoy vemos que, porque no es solamente la Argentina, vemos el mundo está en crisis, vemos que el trabajador y la trabajadora en el mundo le cuesta poder vivir dignamente, y eso genera bronca, genera rechazo a los partidos tradicionales, y a partir de eso se generan estas alternativas. A veces esas alternativas salen por izquierda, a veces salen por derecha. Pero lo llamativo es que cuando surge Milei, uno tendía a pensar que le iba a sacar votos a Juntos por el Cambio, más que nada, ¿no? Le saca más a Juntos por el Cambio. Claro, pero análisis de los números que tenemos nosotros le saca más, sí, obviamente. Porque yo creo que asimila el voto bronca, ¿no? El voto de decepción, un poco es eso, ¿no? Pero bueno, a la vista está, las experiencias de ese tipo de actores en la política no han sido para nada buenas en el mundo. Y bueno, obviamente habrá que generar el debate y la discusión con los vecinos y vecinas para que lo entiendan. Melanie, hoy ingresó al Consejo Deliberante el proyecto sobre cómo se ejecutaron, ¿no?, las partidas en Junín durante el año pasado. Es un tema que ya empieza a generar algún debate político. Se habla de cierta subejecución, ¿no?, de partidas, de muchos millones que no se ejecutaron. No hablé hoy con los concejales, en particular no hablé con la concejal de nuestro Palacio, porque tuvimos agendas medias apretadas, pero creo que es una naturalidad del gobierno municipal, donde subejecuta o deja en plazo fijo durante mucho tiempo determinadas partidas presupuestarias y después no la hace. Lo veo al intendente, yo siempre digo lo mismo: cuando haya un dirigente de la oposición nacional, del oficialismo local, que pueda decir qué obra está financiada con recursos plenamente municipales, le juego una aceituna contra un departamento en la zona que quiera, digamos. Todas las obras de la ciudad son financiadas por el Estado Nacional y Provincial, con fondos del Estado Nacional y Provincial, donde simplemente administra, pero muchas veces inclusive vemos que ese dinero se va depositando y se va bicicleteando, en el buen sentido de la palabra, la verdad que... Pero muchas lamentablemente están casi paralizadas. Tenemos la terminal de ómnibus. La terminal, hay inclusive una unidad de primera infancia que viene muy lenta. Arrancó en 2013 el proyecto de la nueva terminal, o sea que ya van 10 años. No puede durar 10 años una obra. No, está claro, y bueno, pero también es un poco... nosotros, yo te puedo nombrar, las últimas fotos que se sacó el intendente fueron la bicisenda. Eso es gobierno nacional, las 25 viviendas, gobierno provincial. Que eran 50 que eran 50 en su momento, que planteó Vidal como lo anunciaron como muy platillo, y las va a terminar este gobierno. El programa de loteo sí es un programa, me parece, virtuoso, ¿no? Es un programa que sirve. A mí, yo pondría en discusión en el foco por qué siempre termina beneficiando a grandes, a los privados.
La cuestión de la plusvalía urbana hay que discutirla bien y tiene que ser, no puede ser que siempre sea en beneficio de que tenga tanto beneficio el privado. El privado ya tiene mucho beneficio a partir del loteo, digamos, ¿no? En el sentido, digamos, para explicarle un poco a la gente la plusvalía urbana, digamos, si uno tiene una manzana, dispone de una cantidad de terreno, lo que se plantea es que a partir de que el Estado municipal lleva los servicios, abre las calles, urbaniza, una parte de eso queda para la comuna y una parte queda. Usted dice que hay que rediscutir el convenio, digamos, con el privado. No, investigarlo un poco más. A mí me llama la atención. ¿Qué querés que te diga? Yo lo dejo, capaz que estoy equivocado, pero la verdad que me llama la atención que siempre es demasiado beneficio en comparación al beneficio que tienen otros municipios que ya vienen desarrollando la plusvalía urbana hace muchísimos años, que tienen más de 1.200 terrenos y no son tan... No necesariamente hay que ser tan bondadoso, porque pensemos que cuando a partir de la plusvalía urbana y de las leyes que existen para poder generar eso, un terreno lo evalúa casi 1000%. Es un número. Es joven pero tiene experiencia política. ¿Cómo se llega a la elección? ¿Se llega en paz, en un clima de cierto orden o está el riesgo de llegar, digamos, con una mayor conflictividad social? No, ojalá lleguemos con el mayor orden posible. Me parece que eso hay que ayudar a que el orden, siempre el desorden y la conflictividad social nos perjudica a todos y a todas, no importa el color político que sea. Me parece que hay que llegar con lo más ordenado posible en ese sentido. Bueno, pero también es verdad que de esa forma también hay que resolverle el problema a la gente del día a día, ¿no? Y de esa manera es mucho más sencillo llegar con mayor orden social. ¿Cree que tiene tiempo el gobierno de mostrar señales distintas, sobre todo en lo que hace a la realidad del ciudadano de a pie, del trabajador en lo económico, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos más que el tiempo es el acuerdo que tenemos firmado con el FMI, que es desastroso, que es lo que te condiciona día a día. Imagínate que nosotros tenemos que devolver un promedio entre 20 y 27 mil millones de dólares los próximos 6 años, 7 años. Ahora más estás llevando a cabo gestiones. Sí, ¿no? la macroeconomía y eso está muy ordenado y está bien y la verdad que es una gran tarea la que hizo el ministro, pero hay que discutir la deuda porque es impagable. Y la estamos pagando todos los argentinos y la Argentina y la paga. Y esos dólares que tenemos que pagar constantemente son los dólares que no tenemos para poder desarrollar un montón de cuestiones en la Argentina, que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Lo que pasa es que también hay que sincerar, los dirigentes políticos tenemos que ser un poco más sinceros a la hora de plantear las cosas. Vuelvo a esto. Y uno lo pueden criticar por posturas o por críticas, pero nosotros somos coherentes del día 1 a hoy y no... Estamos en desacuerdo con el acuerdo del FMI del día 1. Hubo dirigentes y dirigentes de la oposición y de nuestro espacio político que dijeron que estaba bien. Bueno, nosotros dijimos que estaba mal. Porque nosotros preferimos decir las cosas en la cara a la gente, que es lo que nosotros le planteamos al presidente. Decir que es un acuerdo, no es un buen acuerdo, que es un acuerdo que los va a perjudicar. La gente te va a acompañar porque le está diciendo la verdad. Y es un aspecto central, digamos, para ustedes el tema de la deuda con el fondo. Es que es el problema que tenemos. Eso es lo que limita, digamos, todo nos limita, todo nos limita, porque hay que pensar todo en base a pautas que tenemos que cumplir, en pagos que tenemos que llegar y en negociaciones que tenemos que hacer cuando no tenemos esa reserva, digamos. Pero lo que había que decirle a la gente era que el acuerdo no era bueno. Lamentablemente hubo dirigentes a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local que plantearon que el acuerdo era bueno. De la oposición y del oficialismo. Bueno, me parece que nos tenemos que llamar a una reflexión y discutir entre todos, porque la deuda la estamos pagando entre todos, porque el país, y porque no va a ser este presidente solamente el que tenga que capear con eso. Estamos hablando de 7 años, o sea, no solamente el próximo, sino el otro también. Estamos hablando del porvenir de la Argentina. Entonces yo creo que hay que ser un poco más... lo que pasa que, bueno, como todo, capaz que en ese momento los focus group decían que había que decir que el acuerdo era bueno.
yo apelo que más que focus group tenemos que apelar a la coherencia, y en eso nosotros hacemos una oda a la coherencia de nuestra praxis política, y intentamos ser, a pesar de que en ese momento eso no nos dé votos, pero sí que lo que nos da es que hoy podemos caminar cualquier barrio de la ciudad y siempre le dijimos lo mismo al vecino o a la vecina. Entonces por eso también en ese contexto podemos hablar con tranquilidad y con simpleza. Merani, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Muy amable. Muy bien, llegamos al final de una nueva edición de Reporte Especial. Como siempre decimos al término de cada programa, esperemos que todo sea para mejor.